El coche gris Silver se puso en la tarde caliente. Las ruedas se cruzaron en rojo. Luego, se detuvieron justo enfrente de la puerta. La puerta se abrió y salió una mujer en un uniforme de trabajador social y una pequeña chica. Su cabello negro se deslizó. Sus ojos defiantes, un pequeño baño se deslizó sobre su espalda. Walter estaba en los pasos, armas abiertas, silencioso. «Señor Walter Gray», la mujer dijo, su voz formal. «Soy un trabajador social. Esto es Ellie, tu hermana». Walter gritó. No dijo nada. Sus ojos se fijaron en la chica. Su mirada se abrió. «Tu padre ha firmado los papeles de transferencia temporales. Tu madre está en cuestión. Y no sabemos cuándo será aprobada. Ahora mismo. Soy la única relativa elegible para adoptarla, Ellie». Abrió sus labios y se movió. No esperó a nadie a abrazarla, ni pensó que la recibiría. La mujer mandó los papeles a Walter, los firmó, y luego se fue rápidamente, como si no quisiera quedarse un minuto más. Ahora solo quedaron dos personas, abuelo y abuelo. El baño de Ellie fue la habitación vacía a la izquierda de la salida, la cual había sido la casa de equipos antiguos. Walter había limpiado aproximadamente, esparciendo una vieja matriz en el suelo de hierro, poniendo una luz de noche y una radio de tiempo antiguo. Desayuno a las 6. No deje la casa sin mí. No vayas a la casa. No toques un arma, dijo Walter, como si estuviera entrenando a un nuevo reclutado. Su voz era tan seca como un árbol invernadero. Ellie no se preocupó en responder. Solo agarró su coche en la habitación y golpeó la puerta. La noche en la planta era eróticamente silenciosa. No hay autos. No hay luces de calle. Solo el sonido de insectos y el viento que brilla a través de las ventanas. Ellie se sentó en la cama, ojos abiertos, mirando al cielo. Nunca había dormido tan quietamente, tan silenciosa, que su corazón podía escucharla claramente. En la otra habitación, Walter se sentó en la mesa de árbol, limpiando su pistola como un ritual antes de ir a la cama. Escuchó abrir la puerta de Ellie. Un paso de luz. Luego, silencio. Lo sabía, pero no reaccionó. En lugar de eso, le puso el arma de vuelta en el tazón, lo cerró, y le dejó un sollozo que era o cansado o triste. El próximo día, Ellie salió a desayunar. Ella caminó por la planta, agarrando su teléfono, pero no tenía señal. Cuando entró a la tienda, Walter la atrapó, y todo lo que dijo fue: «No bromeo con las reglas». Ellie miró a él con odio, pero esta vez no argumentó. Había algo en sus ojos, una herida invisible, que le dio un deslizamiento en la espalda. Por la noche empezó a llover. La tormenta se rompió en la distancia. Ellie se sentó en la pared, abrando sus pies, mirando hacia abajo en el puente al pie de la montaña, donde los árboles brillaban en la sombra. Ella no sabía que mañana, eso sería donde todo se volvería. Y él, el hombre que ella pensaba que era una roca fría, haría algo que nunca olvidaría. Había sido inundado desde la mañana inicial. Las nubes negras habían cubierto las montañas. El aire espeso con el olor de humo y tierra. El radio en la cocina tocó una voz monótona. Previsión de lluvia pesada. Alarma de flujo de luz para áreas subterráneas. Los habitantes son aconsejados a limitar su tiempo afuera y evitar el flujo. Walter apagó el radio y miró fuera de la ventana. El viento estaba soplando por la pastilla, haciendo las paredes del barrio de la montaña. Abrió un tazón. Comprobó su flashlight y baterías de descanso. Luego se fue a la casa de sandwiches, asegurándose de colocarlos en el borde del banco cerca de la casa. Ellie se sentó en la silla. Sus piernas se estiraban, no tocando el suelo. Ella restó su cintura en su mano, llorando. El desayuno había sido servido, pero dejado sin tocar. No internet, no televisión, no gente. Ella murmuró, mirando fuera de la ventana húmeda. Es como un centro de detención juvenil. Walter no respondió.
Le puso su vestido de lluvia, le puso su cabeza, agarró su linterna y giró. No vayas afuera, especialmente cerca del flujo. La carretera allí podría caer. Ellie cerró sus labios. No soy un niño. Él miró a ella por un segundo más largo de lo habitual, luego salió, cerrando la puerta. La lluvia empezó a caer alrededor de 10 de la mañana. Heavy, estable, como una blanca gruesa cubriendo el valle. El sonido de ella se mezcló con el viento, el grito de madera, y en algún lugar en la distancia, el sonido del flujo creciendo más fuerte. Ellie se sentó en su habitación, mirando los trozos de agua caer diagonalmente a través del vidrio. Luego se volvió a su teléfono, que no tenía señal, sin mensajes, sin llamadas, sin conexión. Ella se acercó a la puerta, miró alrededor. Walter no estaba a la vista. Le puso su cabeza, y abrió la puerta del frente a un golpe. La lluvia cayendo como un cielo esperanzante el camino al flujo era deslizante. Pero Ellie seguía caminando. Ella había estado aquí un par de veces, donde había grandes rocas para sentarse y unos frijoles para aliviarla. Esta vez el flujo no era más un flujo lejano, un flujo claro. Estaba bublando, sucio, fuerte, y olía a la tierra lavada. Estaba en un gran flujo de roca, agua flotando alrededor de sus brazos. Su corazón estaba pitando, partemente con miedo, partemente con emocionamiento. Se sintió como una pequeña victoria para derrotar la banda. Ella tomó un par de pasos más al flujo, pero justo entonces, los flujos cayeron debajo de ella. Ellie se cayó al revés, perdiendo su equilibrio, y el agua, como un predador, pumpeó en ella. Walter regresó a la casa después de verificar el fenómeno occidental y encontró la puerta abierta. Había pequeñas imágenes músticas en el puente. No podían ser suyas. Se gritó. ¡Ellie! No hay respuesta. Le tiró de su vestido de lluvia y se bajó al bosque, agarrando sus binoculares y walkie-talkie. Había una mapa de la tierra de la montaña en la mesa. Lo grabó rápidamente. Luego se bajó hacia el camino que se dirigía al flujo. Ellie no sabía a qué punto había escapado. El agua se rompió en su cara, en su pecho. El agua se rompió en su pecho. Compartir un par de palabras. Walter se asombró, pareciéndose incómodo, pero Ellie estaba al lado de él, mirando a él expectantemente. Había algo en sus ojos que lo hizo sonar. La fotografía fue rápida. Walter estuvo en la puerta, su mano descansando ligeramente en la espalda de Ellie. Su rostro rojo. Ellie dio un pequeño sonrisa, no para la cámara, sino para el abuelo que arriesgó su vida por ella. 3 días después, el periódico salió con el titular: Abuelo heroico, hija de abuela, salvada de una inundación. Estuvo acompañado por una foto de los dos de ellos, uno con los ojos como de Maduro y el otro como el sol de la mañana. El artículo fue compartido en las redes sociales de la ciudad, un lugar que nadie parecía notar, pero donde siempre había espacio para creer, y ese artículo, aunque pequeño, fue más lejos de lo que Walter pensaba. Muy lejos. Miles de millas por el océano. En un cuarto subterráneo, cerrado con LED y metal antiinterferente. Un hombre abrió un artículo imprimido de la red. Él era alto, cabroso, con una camiseta blanca, gafas negras. No lo leía, miraba. La foto. El viejo hombre con el mirador inolvidable en sus ojos. Walter Gray. Él murmuró. Su voz como una piedra cayó en una caverna profunda. «Estás todavía vivo». A su lado, un asistente gritó. «¿Necesitas verificar?» Él se acercó la cabeza. «No hay necesidad. Sé ese mirador. Fue la última cosa que vi, antes de que perdiera esta». Él apuntó al ojo oscuro cerrado a su izquierda. Luego se levantó y miró fuera la ventana de la ciudad. Inundado por la lluvia. «Esta vez lo recuperaré todo. Y esta vez perderás la cosa más preciosa». Walter se sentó en su vieja habitación.
volviendo las páginas de los mapas y documentos. No podía dormir después de leer de nuevo el artículo. Algo estaba desacelerando en su pecho. No una emoción, pero un instinto. El instinto que lo había mantenido vivo todos esos años como un espía. Un sentimiento vago como las luces en el mirador atrás. Algo que se estaba aproximando, pero aún no visible. Se fue al baño. El baño estaba oculto detrás de las tablas. Accedido por las escaleras rojas y maderas. Dentro. Todo era lo mismo que había sido hace 10 años. Armas, mapas, files, equipo de espía que ahora era viejo pero nunca inútil. Walter abrió una caja de metal. Dentro estaba un fotógrafo negro y blanco. Un hombre brillante en un uniforme extranjero. Su cara cortada por una larga herida. Abajo de la foto estaban las palabras: Víctor Novak, Silver Wolf, Missing 2015. Walter mutiló. No puede ser. Estás muerto. Pero él sabía. Ese sentimiento nunca era malo. El próximo mañana. Walter reinstaló las cámaras alrededor de la fazenda. Ajustó el sistema de alarma de sensores de movimiento. Comprobó las simples atrapas cerca de la puerta. Cosas que había prometido que nunca usaría de nuevo. Ellie salió a la pared, teniendo una copa de coco caliente, mirando a él de sorpresa. ¿Por qué lo hiciste? Walter no se volvió. Ratos. ¿Hay ratos aquí también? Él gritó. No muchos, pero cuando lo hacen, son usualmente peligrosos. Ella no entendía todo, pero había algo en su voz que la hacía sonar. No estaba lloviendo más en septiembre, pero el aire todavía estaba pesado con lluvia. Los perros estaban volando abajo, sobre los campos vacíos del sol, chorreando aburridamente y ominosamente. Walter se despertó a la mañana. No había dormido profundamente por muchas noches, pero no necesitaba un reloj. Su cuerpo todavía funcionaba como lo tenía cuando era un agente. Primeros descansos, recortes rápidos, ojos abiertos pero los oídos todavía escuchando por el sonido más pequeño. Esta mañana se limpió el baño. No por nostalgia, pero por preparación. En la mesa estaban un Glock 19, 2 tijeras, un radio, unos paques de bandillas y un viejo dibujo desvanecido. Walter los distribuyó. Como un artista antes de empezar a recrear un viejo escenario, lo que él había bloqueado, sus habilidades, sus reflexiones, su vieja angustia, estaban lentamente reviviendo. Láminas de tiempo de hielo se rompieron sin hesitación. No había odio en su corazón, solo responsabilidad. Ellie le recordó que él no estaba vivo para escapar. Ellie estaba sentada en la oscuridad de un árbol de hoja. Llegó a leer un libro de cómics. Todavía no entendía por qué su abuelo había estado tan tenso estos últimos días. Había cerrado la puerta de la oficina. Adjustó las cámaras. Enseñó la tierra detrás de la casa. Estaba preparando algo. Sabía, pero no había osado preguntar. Ellie. Walter llamó, su voz más profunda de lo habitual. Vení. Entró a la casa principal, siguiéndolo hasta el baño, por primera vez, sin ser prohibido. Tienes que aprender algo, dijo él, retirando un pequeño libro de cómics y poniéndolo en la mesa. No lo enseñan en la escuela. Ellie miró alrededor de la oficina, sus ojos abiertos con sorpresa. Las paredes estaban cubiertas con armas, mapas, papeles marcando locaciones, y cosas que había solo visto en películas. ¿Eres un espía? Sube. Walter no respondió. Le levantó la mano. Pondió una aguja en la mesa. Toma. Ellie miró a él, pensando que estaba bromeando, pero estaba serio. Tienes que aprender cómo defenderte, cómo esconderse, cómo distraerte. Si te atrapas, tienes que tener una oportunidad de sobrevivir. ¿Te atrapan? Ellie tomó una mitad de regreso. ¿De qué estás hablando? Walter tomó un respiro profundo. ¿Te has expuesto? Ellie. La gente sabe que eres mi hermana, y si quieren herirme, van a venir por ti, durante los próximos días.
La planta se convirtió en un campamento de entrenamiento miniaturo. Walter llevó a Ellie alrededor del perímetro de la Tierra, enseñándola cómo leer los pasillos, cómo escuchar las irregularidades en el viento. Le enseñó a señalar con espejismos, cómo unir ropas escapadoras y cómo correr cuando escapas. Al principio, Ellie tenía miedo, pero luego se sintió más fuerte cada día, no como un superhéroe de fuerza, pero fuerza que proviene de saber que no eres más poderoso. Todas las noches comían cenar juntos alrededor de la mesa de madera. Ellie contaba historias sobre la escuela. Walter contaba historias de tiempos antiguos, no sobre espías, pero sobre subir árboles de pluma, sobre el ranger de perros que tenía cuando era niño. La calidez entre ellos se derrumbó lentamente. Lo que quedó fue camaradería, una cosa rara entre dos generaciones. La noche de martes, Walter fue a revisar el jardín como siempre y vio que algo estaba mal. Una cauda estaba perdida. Las ruedas se cortaron. No se cortaron naturalmente. La madera alrededor de ellas había sido atrapada en una dirección muy clara. Desde el fenómeno occidental, se fue de vuelta a la casa y se volvió a encender la cámara. Una grabación blanda, como si algo hubiera interferido. Walter apretó su ojo. Se acercaban. 3 de la mañana. Un sonido extraño vino del jardín. Ellie se despertó, su corazón batiendo. Llegó a su lampariza y vio a Walter estando justo frente a su puerta. Tranquilo. Aquí. Walter apretó su arma, moviéndose tan rápido como una sombra, desapareciendo a la noche. Afuera. Las luces del sensor se encendieron. Luego, un hombre vestido en negro, su cara mascarada. Estaba escondiéndose a través de la cubierta de pollo, pero mientras tocaba la puerta, había un clic y una espuma de wire mesh de arriba, rompiéndose alrededor de él como una web de espadas. Walter se adelantó. Le levantó la arma. Le sacó un cuchillo, pero antes de que pudiera golpearlo. Walter lo golpeó en la espalda. Lo golpeó en el suelo. Una buena explosión en la espalda de su cuello terminó todo. La próxima mañana, la policía local vino. Walter no dijo mucho. Solo dijo, cazadores de pollo. Pero Ellie sabía, y había algo diferente en sus ojos. No era más un aspecto inocente. Ella lo miró como si fuera alguien que pudiera derrotar toda la oscuridad. Pero también sabía que la luz estaba siendo amenazada por algo mucho más grande. Walter se volvió a ella. Su voz es calma, como si estuviera hablando de desayuno. Empezando mañana, estaremos aprendiendo sobre la primera ayuda en el campo de batalla. El cielo se abrió a la oscuridad. Golda profunda. Luego púrpura profunda. El paisaje estaba silencioso, como si toda la naturaleza estuviera manteniendo su respiración antes de una tormenta que no trajo lluvia, sino sangre. Walter se sentó en la puerta. Sus ojos se fijaron en los bosques occidentales, donde el aire había cambiado desde la mañana. Los perros habían parado a gritar. El viento había cambiado, y el golpe de las hojas no estaba en ritmo con el viento. Él sabía. Hoy fue el día en que llegaron. En el baño, Ellie estaba poniendo un t-shirt negro tigre, gafas en sus manos y zapatillas en sus pies. No le preguntó más preguntas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y le confió. No solo a su abuelo, pero a la única persona en el mundo que sabía cómo sobrevivir. Walter le regaló un pequeño bolso, equipo de primera ayuda, cuchillo, lámpara, taser disponible de casa. No dejes el baño sin el todo claro, le instrujo. Sus ojos nunca dejan a ella. ¿Recuerdas la regla G? Escóndete. Pin llamar. Ellie dijo simplemente, encuentra un lugar seguro, quédate. Marca tu localización si puedes, y llame para la recuperación. Walter gritó un poco. Orgulloso, pero no lo mostró. De 9 a 12 de la mañana, las luces alrededor del farmacéutico salieron. El suministro de energía principal fue cortado.
Walter exhaló un sonido suave. Están bien en tiempo. Se volvió a la recuperación. Una batería de grado militar en el baño. Un brillo rojo suave se distribuyó alrededor de la casa. Suficientemente para iluminar el camino. Suficientemente oscuro para ocultar al objetivo. Un extraño se acercó bajo el fenómeno. Un segundo tomó cubierta detrás de la casa. 3 otros se separaron del bosque, corriendo todo el farmacéutico. 6 en todo, igual que Walter había predicado. El primero se acercó a la puerta del frente, mientras pasaba por los pasos. El panel falso colapsó. Un pequeño chimeneo expulsando gas de lágrimas del suelo. Gritó, pero el sonido se desmanteló por el dolor. Del segundo piso. Walter disparó un tiro silencioso. No para matar, solo para romper la espalda de su vestido. La sangre se dispersó rápidamente. La pánico se dispersó a través de la formación enemiga como rígidas en un lagarto. El segundo hombre lo llevó a la fuerza. Se rompió por todas las casas, pero no encontró a nadie. Cuando abrió la última puerta del gabinete, una serie de flares miniaturas se desmantelaron. Temporalmente, lo cerraron. Mientras gritaba, Walter apareció detrás de él, lo agarró por la espalda y golpeó la cabeza contra la barra de cruce. Se cayó como una bolsa vacía. 2 fuera, 4 para ir, en el basamento. Ellie escuchó un sonido falso desde el piso. No sus pasos. Ella tomó calmamente el cuchillo. Respiró. Y esperaba. La puerta del gabinete se abrió. Una figura oscura se deslizó. Pero antes de que él pudiera tomar otro paso, un cable se deslizó a través de él, lo que lo causó a caerse. Ellie se deslizó hacia adelante. Atrapó el cuchillo en su cuello. Luego puso el tráfico de la arma de asesinato y lo disparó en el cuello. El hombre se agotó y se cayó. Convulsión. Ellie tembló con adrenalina, pero no dejó de irse del cuchillo. Ella quedó quieta, respirando fuertemente, su corazón batiendo como un tronco en su cuello. Fuera del jardín, los últimos 2 se unieron a las fuerzas para atacar la casa principal desde la puerta de atrás. Walter había montado 2 panos de metal con cables atascados, atrapos eléctricos de casa. Cuando los tocaron, la electricidad paralizó sus cuerpos. Walter salió, lentamente. El arco de la arma se puso en el suelo. Él no disparó. Estaban inconscientes. Solo uno quedó, desde la oscuridad del borde del jardín. Una voz gritó, tano y silencioso como hielo que melte. Ustedes siempre han sido arrogantes. Gray. Walter se volvió la cabeza. Víctor Novak salió de las sombras, con la camisa blanca, sin armas, o quizás aún no dibujado. Igual que antes, Walter dijo. Su voz grita, envíen a alguien primero y vengan a fin cuando estás seguro de que has ganado. Vine a obtener lo que debo. Víctor sonrió. Me debes y yo. Ahora lo estoy recuperando, con la sangre de ese niño. Walter lentamente dibujó un cuchillo de su cinturón. Los 2 de nosotros. Nada más que decir. Víctor sonrió. Y se encargó. No hubo fuego de arma. Solo el sonido de cuchillos en cuchillos. El sonido del viento como sus cuerpos se espantaban en una lucha entre 2 viejos sospechosos. Walter salió. Luego lo atrapó. Víctor lo paró. Luego lo contrajeron. Ambos eran viejos, pero cada movimiento era preciso y imprudente. Ellie se acercó del baño justo en el momento de ver a Víctor apuntándolo al suelo. Cuchillo en la garganta. Ella gritó, y sin pensar. Llevó la segunda arma de asesinato en él. Walter la atrapó y la disparó directamente en la cabeza de Víctor. Él se aburrió como un pez fuera de agua. El grito murió. Él cayó, los ojos abiertos, las manos aún apretando el anillo del cuchillo. Walter se sentó. Respirando, Ellie se acercó a su lado, abrazándolo tranquilamente. No quedé aún como me dijiste, ella gritó, su cara oscura. Walter sonrió, hidratación de sangre de la esquina de su boca.
Primera vez rompiendo órdenes, pero bueno. La policía llegó temprano la próxima mañana. La farma fue abierta. El cuerpo de Víctor fue robado, con los sobrevivientes atrapados en el celar. Ellie se sentó a su lado, rompiendo una bandera alrededor de su brazo. Walter la miró, hablando suavemente por primera vez. Eres un peleador. No porque te golpeaste a alguien, sino porque no te fuiste. Ellie levantó su cabeza. Ella no dijo nada, pero en sus ojos él vio sus propios ojos, 50 años atrás, estando al lado de su primer maestro. El sol se levantó lentamente, más lentamente que siempre, como si estuviera respirando un sonido de alivio de una larga pesadilla. Los primeros rayos de luz filtraron a través de la ventana de la cocina, respirando por el carpete, que estaba pintado con humedad, sangre seca y antiguos impuestos. Evidencia de que este lugar había sido una batalla. Walter se sentó en su usual silla de madera, un brazo tapado en una bandera, el otro teniendo una copa de café caliente. El café estaba frío hoy, no por la falta de azúcar, pero porque sus gustos de sabor habían cambiado desde la última noche. Ellie entró, teniendo una copa de coco. Su cabello estaba un poco torcido, sus ojos todavía oscuros, pero su cara estaba más firme, sus espaldas más rectas, y su mirada no era más la de un niño. ¿Has dormido?, le preguntó. Walter gritó, un poco. No lo hice. Ellie respiró. Luego sonrió. Pero ya no estoy asustado. La policía se había ido. La estación local llamó para una entrevista. Varios periodistas de la gran ciudad enviaron. Walter no respondió. No quería ser famoso. Solo quería paz. Pero la paz no era lo que solía ser. Ahora, no era el silencio de escapar. Era el silencio de enfrentar el pasado. Walter puso las armas de vuelta en el búnker. Pero no lo cerró como antes. Solo cerró la puerta, como alguien cerrando un capítulo de un libro que habían terminado de leer, pero no habían rompido todavía. Ellie ayudó a limpiarlo. Arregló el piso rompido y reemplazó el cierre. Incluso dibujó un pequeño señal y lo dejó en la puerta del búnker. Abierto solo cuando absolutamente necesario, Walter lo vio, pero no dijo nada. Él sonrió silenciosamente, una tarde. Ellie trajo una aplicación para la escuela en línea. No quería volver a su antigua escuela. No quería salir del barco. Ella dijo, aquí, aprendo muchas cosas que la escuela no enseña. Pero también quiero que estés asegurado. No perderé el conocimiento. Walter lo leyó. Luego lo firmó sin hesitazione. ¿Qué crees que quieres estudiar?, le preguntó. Ellie lo pensó. No estoy seguro, pero tal vez psicología. O forenses.o, ambos. Él sonrió, llorando como familia, cada mañana. Walter enseñó a ella cómo reasemblar radios antiguos, leer mapas militares, analizar señales. En la tarde, ella estudió en línea, escribió esfuerzos, y de vez en cuando salió al barco para conversar con las vacas, como un amigo cercano. A la noche, ellos se sentaron juntos en la pared, escuchando a los insectos, de vez en cuando recitando historias antiguas como si estuvieran leyendo cómics. Pero ambos sabían que eran recuerdos reales. Una vez, Ellie preguntó, ¿crees que habrá otro momento? ¿Alguien como Víctor? Walter estuvo silencioso por mucho tiempo. Luego dijo, tal vez, pero la próxima vez. No estaré luchando sola. Ella gritó, no porque le gustaba luchar, pero porque ahora entendió. Amor a veces necesitaba ser protegido con sangre y hielo. En la tarde de otoño, las hojas empezaron a volver amarillas. Ellie agarró un par de gritos de viento alrededor de la pared. No para alargar, pero para crear música de viento para las tardes silenciosas. Walter recibió una carta de un viejo amigo, un viejo compañero del servicio secreto, ahora un consultor de seguridad. La carta tenía una línea final. Sabíamos que Víctor estaba vivo. Y ahora está muerto, hiciste la cosa correcta. Estás verdaderamente libre. Gray. Walter folgó la carta.
la puso en una taza y no le dijo a Ellie. No quería que ella creyera que la guerra terminó debido a una confirmación. Para él, la libertad vino de no tener miedo. Y ahora, él no tenía miedo más. El primer martes de invierno, cuando la lluvia estaba cayendo sobre la pared, Ellie trajo 2 vasos de coco, uno para ella, uno para él. Ella colocó un pastel en la mesa, un poco quemado, pero fragrante. Walter miró al pastel, luego a ella. «Has crecido, Ellie». Ella sonrió. Sus ojos brillaban como el día de mañana. «Y tú has cambiado». Walter gritó. «Has cambiado a mí». En una parte remota de América, había una planta que vivía en silencio entre las montañas. Dicen que hubo una vez un viejo hombre tranquilo que vivía allí con su extraña hija. No sabían el pasado, ni entendían qué había pasado. Solo sabían que, desde esa lluvia, había habido 2 personas, una llena de oscuridad, que habían encontrado luz en cada otro. Extra historia Víctor. El hombre Dube y Chao se quedó en la oscuridad. Nadie nace un monstruo. Incluso él, Víctor Novak, fue una vez un chico con pelo blanco, corriendo alrededor del jardín de los barrios militares en las afueras de Belgrado, picando manzanas y creyendo que la guerra solo existía en los libros de historia. Tuvo un hermano más viejo llamado Milan, que le enseñó cómo guardar una arma, pero también fue el primero a decir: «Nunca dejes que la amabilidad te acelere». En 1999, cuando NATO bombó Serbia, la casa de Víctor colapsó por la noche. Su madre murió en el lugar. Su hermano fue arrestado por sospecha de terrorismo. Víctor, 16 años, sobrevivió escondiéndose en el jardín. Pero cuando salió al suelo, el mundo era diferente. El chico desapareció. Solo Víctor permaneció, que aprendió a vivir por la crueldad. Se convirtió en un entrenador para una organización secreta que se especializaba en transportar armas. Y se levantó rápidamente gracias a su estrategia con sangre fría. No tenía miedo a la sangre, ni le confiaba a nadie, hasta que conoció a Walter Gray, por primera vez, durante una misión de barter en Beirut. Walter era todavía un agente de campo entonces, un viejo americano con un aspecto que parecía anticipar órdenes. Víctor nunca se olvidó de ese día. La ronda fue rápida y imprudente. No tenía miedo de ser atrapado. Había escapado de un base en el bosque nevado. Había matado a la gente con una esponja. Pero lo que no esperaba fue que Walter lo parara. «Viva esta vez». Walter dijo. La arma apuntó a su cabeza. Su mano no se movía. «Porque eres demasiado joven para morir, estúpido Víctor». Era solo 23 entonces. Su cara todavía estaba herida de Beirut. Pero su orgullo se rompió. Parar tu vida, para Walter, fue la elección moral. Para Víctor, fue un insulto. Hace años después, él fue despistado en la industria. El compañero decía, le llamaron. Jocamente. Reconstruyó la organización. Construyó una red de Europa Oeste a África. Pero la obsesión con Walter permaneció, un pequeño corte en su mente. No profundo. Pero nunca se curó. Luego escuchó que Walter había desaparecido. Desapareció de la subterránea. Nadie sabía por qué. Pensaba que se sentiría aliviado. Pero se sintió vacío. Nadie es permitido desaparecer hasta que obtenga mi dinero de vuelta. Víctor gritaba todas las noches, estando frente al espejo, mirando a su ojo artificial izquierdo reflejándose. Un abuelo heroico salvando a su nieta de una inundación en un blog rural estadounidense. No podía creerlo. Walter Gray, el hombre que lo había convertido en un símbolo del fracaso, ahora vivía como un tranquilo granjero cuidando gallinas y nietos. No, no podía ser. Víctor sabía que vendría. No para matar a Walter. Eso fue fácil. Pero para hacer que Walter se sintiera perdido como si lo hubiera perdido todo. «La salvaste una vez», dijo mentalmente mientras estudiaba la foto de Ellie. «Pero esta vez
¿Quién la salvará de mí? No necesitaba rescate. No necesitaba información. No necesitaba nada. Solo necesitaba mirar a Walter a los ojos y ver el miedo que había sentido hacía tantos años. Pero se equivocaba. Walter no tenía miedo. Walter envejecía despacio, pero sus ojos seguían siendo los mismos que habían estado en Beirut, afilados como cuchillas, más fríos que el hielo. Y esta vez nadie lo perdonaría. Mientras Víctor caía convulsionando en el campo, vio el rostro de la niña. Ellie, corriendo a abrazar a su abuelo. No había miedo en sus ojos, solo luz. Una luz que nunca había conocido. Ni en el refugio antiaéreo, ni en la noche de Beirut, ni siquiera en sus sueños. No llegó a decir las últimas palabras, pero si hubiera podido, habría dicho, si tan solo me hubieras disparado ese año, Walter, no habría vivido en la oscuridad durante tanto tiempo.